Saludar en este inicio de semana a Juan María Naveja. Mi querido Juan María, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el fin de semana? Feliz Día del Papá, a propósito. Muchísimas gracias, me fue bastante bien, así que con nietos y con hijo, pues maravillosamente bien. Bien apapachado. Bien apapachado, pero oye, qué triste despedida le dio el presidente a Irma Heréndira. Qué triste, ¿eh? De verdad, lo único que faltó es que mandara un representante, mi querida Magda. Oye, pero ya se veía venir, ¿no? Porque ya había habido columnas con antelación que hablaban justamente inclusive de quién podría llegar en el reemplazo de Irma Heréndira Sandoval, la Secretaría de la Función Pública, que ahora se va y llega en su lugar Roberto Salcedo Aquino, para poder contextualizar a nuestra audiencia. Y que bueno, sin duda yo creo que responde a los pecados de Irma Heréndira, ¿no te parece? Pues mira, bueno, los pecados según el presidente, ¿no? Porque esos pecados los han cometido todos, ¿eh? No es la excepción. Evidentemente sí se venía comentando desde hace algunos meses, particularmente por las actitudes y acciones de Pablo Amílcar, su hermano, y al parecer de ella misma y ¿Qué hasta fue de lo que su pesó? marido, todo con lo de Guerrero. Pero, a Ujú. ver, Magda, también cuando se fue Romo, se sabía desde hace meses que se iba y nomás faltaron cohetes para la despedida. En el caso de Irma Heréndira, de verdad fue muy triste la forma en que le está despidiendo, la forma en que le está, aparte la gran pregunta, Magda, si estaba haciendo un buen trabajo, ¿por qué la quitas, no? Esa es la gran pregunta que se está estableciendo. Yo vi muy misógino al presidente en esta decisión y me parece que bueno, tampoco podemos aplaudir la lucha contra la corrupción con tantos casos que tenemos a la vista, mi querida Magda. Oye, hay quienes dicen que ahora quien llega en su lugar, que es Roberto Salcedo Aquino, leía una columna de Mario Maldonado ya hace tiempo, que mencionaba que Salcedo está vinculado al salinismo. ¿Qué opinas de todo eso? Sí, de hecho, hoy más o menos le soltaron la pregunta al presidente y no hubo mucha respuesta. Pero bueno, pues vinculados al salinismo no serían los únicos. Hay varios que vienen desde que estuvieron en el gobierno de Salinas. No vayamos Ujú, lejos. ujú. ¿Quién fue el secretario de Educación de Carlos Salinas de Gortari? Se llama Manuel Bartlett, por si no recuerda nuestra audiencia. Entonces, bajo estas circunstancias y en el caso de Mario Maldonado, reconocer hace, pues yo creo que casi un año que empezó a advertir Hablar la acerca de ese salida tema. de Irma Heréndira, sí, hacía Ujú. ya un buen rato. Y bueno, tú muy oportuna, Magda, creo que fuiste de las primeritas que por ahí en Twitter estabas ya soltando el relevo que se está dando hoy en la función pública. No, hombre, es que ya sabes, la redacción de Mega Noticias a todo lo que da con la información y rapidísimo, puntuales y oportunos estuvieron con este tema. Oye, Juan María, otra situación que también preocupa mucho en nuestro país y que es el tema que hoy nos compete es la violencia en México. A ver, se han tenido dos de los años más sangrientos de la historia en nuestro país. En 2019, más o menos 34.628 asesinatos, Juan María. 2020, 34.554. ¿Y qué me dices de lo de Reynosa el fin de semana? En medio de toda esta situación, de toda esta vorágine, desde la semana pasada ya lo veíamos venir, ¿no? Estas tres reformas constitucionales que se vienen para la segunda mitad del sexenio. ¿Qué me dices de todo esto? ¿Qué podemos esperar? A ver, estas cifras, Magda, son ya con Guardia Nacional, ¿verdad? Ya no Ujú. podemos estar diciendo que la Policía Judicial Federal, que García Luna, que la Gendarmería, ya es con Guardia Nacional. Yo te voy a hacer un recuento de toda esta circunstancia. ¿Por qué las Fuerzas Armadas se fueron incorporando? Porque el hoy coordinador de asesores del presidente de la República, entonces gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, pidió ayuda a la Federación, al presidente Calderón, porque no podían con la situación del crimen organizado en Michoacán. Fue por eso que se solicitó la intervención del ejército. El ejército empezó a intervenir. Cuando no logró contenerlo, entonces en el mismo sexenio que el presidente era Calderón, se llamó a la Marina y se empezaron a tener ciertos resultados. Al mismo tiempo, se empezó a desarrollar un grupo que era la Policía Judicial Federal o la Policía Federal, que preparó a cerca de 40,000 elementos. No nos pueden salir ahora, Magda, con que estos van a ser diferentes,
que van a ser diferentes porque los van a preparar en los cuarteles. La entrevista que te escuchaba hace un momento parecía escuchar a los que hablaban en los tiempos de Calderón o a los que hablaban en los tiempos de Peña Nieto. Es el mismo discurso, Magda. Traemos un problema grave, serio, y tú no puedes estar comparando la preparación, los recursos que le das a elementos federales que de entrada tienen una capacitación, que tienen un armamento, que tienen un equipamiento, con un policía como los que tú conoces en el Estado de México, Magda, con policías en municipios en donde ni siquiera les dan armas porque tienen que comprarlas ellos, tienen que rentar las patrullas. ¿Cómo vas a romper con este círculo vicioso si solamente vas resolviendo lo que decía el entrevistado hace un momento, cada 6 años reinventando? Se van cambiando las cosas. Pero, a ver, déjame pararte ahí porque me parece que es muy importante lo que estás mencionando, Juan María, y que, bueno, en este aspecto coincide totalmente con lo que decía César Gutiérrez, ¿no? ¿Por qué tanto poder al Ejército y a las Fuerzas Armadas, Juan María? ¿Cuál puede ser entonces la intención del presidente al hacerlo? Estamos hablando de que hoy las Fuerzas Armadas no nada más están encargando de estas labores de seguridad pública, ¿no? Que le corresponderían en cierta medida también a las corporaciones locales, que hoy vemos disminuidas, que hoy vemos desvanecidas, porque no se les ingresa presupuesto, porque no se capacitan, no se les da armamento, todo esto que ya sabemos. ¿Por qué darle tanto poder al Ejército? Hoy construyen aeropuertos, refinerías, administran puertos y aduanas, van a administrar el Tren Maya, en fin, todo lo que tú ya sabes y conoces. Fíjate que solamente entrando a su cabeza, porque diera la impresión de que muchas asesorías vendrían de un militar llamado Audomaro, que ya tiene tiempo muy cerca del presidente de la República. No sé si él ha asesorado al presidente en todo esto, pero Magda, lo que acabas de comentar, el ejército, sus defensores, los he escuchado decir, el ejército es una fuerza que está preparada para construir cualquier obra que se le solicite. Sí, pero no es su vocación, no es lo que le toca. Al ejército le corresponde la seguridad nacional, funciones de emergencia, funciones muy puntuales como en situaciones límite. Esa es la función de las Fuerzas Armadas, no solo el ejército, también la Marina. Pero ahora, aparte de todo eso, Magda, les estás dando aduanas, puertos, todo lo de la construcción que estás mencionando. Solamente está en la cabeza de López Obrador el por qué se está haciendo todo esto, que no es saludable, porque al final de cuentas, Magda, este país tiene un pasado que no podemos olvidar de lo que significa darle tanto poder a los militares. Porque te voy a preguntar una cosa, ¿conoces a un político capaz de quitarle prerrogativas a un militar? No, definitivamente no. Fíjate que lo que me llama la atención, y ya para que nos podamos despedir, Juan María, hace tiempo, en el 2019, le hacían una entrevista al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una entrevista que por cierto, se puede consultar ahí en la página del diario La Jornada. Le preguntaban bueno, qué iba a pasar con el ejército y demás, y él se aventaba una declaración fortísima en donde mencionaba que si por él fuera, desaparecería el ejército y lo convertiría en la Guardia Nacional, que declararía que México es un país pacifista. Y esto, bueno, me parece que es en referencia, o tratando de hacer esta lectura entre líneas, me parece que es en referencia a tratar de llevar al ejército en todas estas funciones y a las Fuerzas Armadas que actualmente están realizando a la parte civil, a la parte administrativa, como ya lo estamos viendo. Interesante, y seguramente será un tema que en otra ocasión podremos abordar. Esa declaración más su afirmación durante 18 años de regresar a los militares a los cuarteles, pues allí están presentes permanentemente, mi querida Magda, y pues lo que estamos viendo es una historia muy diferente